a buscar en la Biblia y dice A ver, Juan. chicos, escuchen. Vamos a iniciar lo que es el área de religión. Ustedes tienen acá este tema. Vamos a hablar hoy día a imagen de Dios, ¿no? En los temas anteriores estábamos hablando del prójimo, la oración, ¿no? Y cómo la oración nos ayuda, ¿no?, a poder tener una relación con Dios, una relación más cercana, ¿no? A rezar. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos una relación cercana a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros platicamos con Él, conversamos. Cuando oramos, conversamos. Y cuando rezamos, estamos repitiendo oraciones ya establecidas, ¿no? Como el rezo del Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Son oraciones establecidas ya, que solo se La repiten. calculatoria. La ejaculatoria también es un rezo, ¿no? Un rezo repetitivo, que es todo, no cambia, ¿no? Entonces, ahora, vamos a leer un versículo, el día de hoy vamos a leer un versículo, Juan 17, del versículo 21 hasta el 23. A ver, Mayra, lee, ¿qué dice el versículo? Acá en pantalla, ¿qué dice? El versículo dice, Padre que ¿Puedes verlo, Mayra? Sí, Miss. Léelo, mi amor. Padre, que todo se uno con tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno como nosotros somos uno, para que todos crean que tú me has enviado. Dice. Ya, Miss. Listo. Padre, que todos sean uno, dice, ¿no? Que todos sean uno, como tú y yo somos. ¿Estas palabras de quiénes son? De Dios. De Jesús, ¿verdad? ¿No? Así mismo. Jesús le está hablando a quién? A su Padre, ¿no? Por eso le dice, Padre, que todos sean uno, Así mismo, como porque tú y yo. Entonces quiere decir que Jesús y Dios también son una sola persona. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los tres elementos de la Trinidad? Sí, Miss. ¿Quiénes son los tres elementos de la Santísima Trinidad? A ver, Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Y habíamos dicho que estos tres elementos se fusionaban, ¿no? Era una sola persona. El Padre era el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el Hijo y el Padre, ¿no? Y así también viceversa. Todos los tres elementos de la Santísima Trinidad son uno solo. Y aquí en la Biblia también lo dice. ¿En dónde? En Juan capítulo 17, versículo 21. Acá vamos a ver qué dice. Jesús le dice a su Padre, ¿no? Padre, que todos sean uno, ¿no? Como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno como nosotros somos uno. Para que todos crean que tú me has enviado, ¿no? Son palabras de Jesús a su Padre. Él pide que todos sean una sola persona. ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes qué pueden entender? ¿Qué opinan? ¿Qué quiere decir cuando Jesús pide que seamos uno solo? Miss, no le encuentro ese versículo. Está en Juan capítulo 17. ¿Dónde está mi Biblia? Está en Juan capítulo 17. Miss. Entonces, a ver, vamos Sí, ya la encontré. Miss, ¿Ya? sí. Dime. Miss, ya me dejó entrar a Word, Miss, y me dice cambiar a Premium, primer mes gratis, machuco ahí, Miss. No te debería de cobrar porque estás descargando un aplicativo, mi amor. Ahorita trata de encontrar un paquete de Word que puedas usar. ¿Sí? Miss. Bien, volvamos a lo que es religión. Chicos, escuchen. ¿Qué quiere decir Jesús cuando pide que todos seamos uno? Miss, que solo hay un Dios. Miss. Que solo hay un Dios. Jesús.
Dime. Yo creo que quiere decir que todos seamos como él, que seamos buenos, que nos apoyemos entre todos, que Muy no bien. deberíamos estar molestándonos ni asesinando a gente, los rateros que roban a algunos, y eso creo que quiso decir Por ahí va, muy bien. Sí, o tal vez es porque que seamos solo uno solo, bueno. Ya, por ahí también puede ir. Mayra, ¿tú qué crees? bueno. Mayra, ¿tú qué crees cuando Dios dice que todos seamos uno solo? ¿Qué crees que quiere decir esto, Jesús? Dios. Miss. Mayra, te pregunto. Miss. ¿Me escuchas? Sí, Miss. Ya, te pregunto. ¿Qué crees que quiere decir Jesús cuando menciona que todos debemos ser uno solo? Miss. Que todos nos debemos unir, Miss. Ya, muy bien. Jerico, estabas opinando también algo. Te escuchamos. Miss, que todos, que todos crean en Jesús. Que todos crean en Jesús, ¿ok? Le han enviado a Dios. Okay. Y apoyarnos para cualquier tipo de amenaza que se nos espera en el mundo, en el futuro. Miss, que seamos solo uno solo, Miss, porque cada uno es igual. Muy bien. Muy bien. Ana Karina. Miss. Ana Karina, ¿qué crees que quiere decir Jesús cuando menciona que todos debemos ser uno solo? Que todos debemos ser uno solo. Padre, que todos... Miss, que todos deberíamos querernos como hermanos. Muy bien. ¿No? Esa es la respuesta, chicos, ¿no? Dios pide que todos seamos uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que todos nos querramos como hermanos, ¿no? Quiere que todos sintamos lo que siente el otro, ¿no? Como por ahí dijo Jesús, que todos nos amemos para que aquí no haya más miedo, no haya más odio, no haya más violencia, ¿no? Porque tú, Ana Karina, ¿te podrías herir a ti mismo? Te preguntan, Ana Karina, ¿tú podrías ser capaz de herirte a ti misma? Por favor, si te están mensajeando por ahí, Mayra, apágame el micro, por favor. Ana, No, le llegan mensajes a mi mamá de su teléfono. por eso, mi amor. Estamos en clase. A ver, un momentito. Ana Karina te hizo una pregunta, hijita. ¿Me escuchas? ¿Me hizo la pregunta a mí? Sí. Te preguntaba, ¿tú serías capaz de herirte a ti misma? No, Miss, no. No, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? Exactamente. ¿Por qué harías eso? ¿No? De repente estás con cólera, ¿no? Por ejemplo, estás con cólera, ¿no? Cuando de repente hay algún compañero, una compañera que te molesta, te insulta, te ofende, tú te molestas y de repente es fácil de repente ofender a otros, ¿no? Pero justamente esta frase nos dice que quiere que todos seamos uno solo y como uno solo no debemos de herirnos, porque no vamos a ser capaces de herirnos a nosotros mismos. O yo me voy a mirar al espejo y voy a decir, no sé, eres una tonta, o no sabes nada, o de repente o eres fea, ¿no? Ofensas fuertes que de repente en algún momento cuando estamos molestos ofendemos a nuestro prójimo, ¿no? O a veces también nos golpean, nos empujan, ¿y qué hacemos? A veces lo repetimos, ¿no? Volvemos a empujar. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes serían capaces de agredirse a ustedes mismos? No, yo me calmaría. ¿De ofenderse? ¿No? Te calmarías. Entonces, justamente la palabra de Dios nos dice eso. Entonces, ¿qué pondríamos ahí? Uno solo. Justamente esto es lo que estoy mencionando.
¿Qué deberían de responder ustedes en la siguiente palabra? Porque ustedes mismos me están dando sus opiniones, ¿ah? Dice, en el texto de la Biblia dice, ¿qué hemos leído? Dice, ¿qué hemos leído? Jesús, ¿qué nos pide? ¿No? ¿Crees que, dice, ¿qué nos pide? Que seamos uno solo? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esta expresión, que seamos uno solo? Lo que él quiere decirnos es que nosotros, como lo dijo su compañera, seamos uno solo como hermanos, como prójimo. Nos queramos todos a otros como hermanos, no importa qué edad sea. Así es. Entonces, ¿qué pondríamos? Que seamos... En la número 1, como les estoy diciendo, dice, ¿qué crees que quiere expresar Jesús al mencionar que seamos uno solo? Lo que Jesús quiere expresar es que todos nos amemos como hermanos. Quiere que todos seamos uno solo, ¿no? Por eso es que debemos, por eso la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como tú te amas, ¿no? Quiere a tu prójimo como tú te quieres, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice que seamos uno solo, eso mismo nos quiere decir, que nos amemos, que nos querramos, que nos respetemos y que querramos a todas las personas que son nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. ¿Sí? Acá dice en la tercera pregunta, dice, ¿por qué crees que Jesús dice que ellos también sean como tú, que sean como nosotros, perdón? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Porque acá en la frase dice, ¿no? Que ellos también sean uno como nosotros somos uno. ¿No? Aquí, dice, ¿a quién tenemos que parecernos para ser uno solo? A nosotros mismos, porque no somos únicos. Dice, ¿a quién tenemos que parecernos para ser uno solo? ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿A nuestro? A Jesús, a nuestro Señor. A nuestro prójimo, ¿no? Nosotros nos tenemos que parecer a nuestro prójimo. Justamente por eso les estoy diciendo, ¿ustedes podrían dañar a su prójimo como si fueran ustedes? ¿No? Ustedes tienen que convertirse en el prójimo que ustedes quieren, ¿no? Sí, pero ahí viene 3 preguntas, creo. No, solamente dice, ¿por qué crees que Jesús dice en que ellos también sean como nosotros uno? Acá cierra pregunta. No se copió. Acá se cierra pregunta. Dice, ¿por qué crees que Jesús dice que ellos también sean uno como nosotros somos uno? ¿Por qué crees que dice eso Jesús? A nuestro prójimo. Lo del prójimo es aquí. ¿De qué? Dice, ¿por qué crees que Jesús dice que ellos también sean uno como nosotros somos uno? ¿Quiénes son nosotros? Jesús y Dios. El prójimo y Dios. ¿no? Ellos son uno solo, ¿no? Jesús y Dios son uno solo. Entonces, por eso dice, Jesús dice que ellos, o sea, nosotros, seamos uno, ¿no? Como nosotros lo somos. Entonces dice, ¿por qué crees que Jesús dice que ellos también sean como nosotros uno? Que seamos una sola persona, nosotros y el prójimo. Claro, ¿no? Pero ¿por qué crees que Dios dice eso? ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús y a Dios. Y a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dos son uno solo. Y como ellos son uno solo, Dios también quiere que tú y tu prójimo sean uno solo. Que se quieran y así nunca habrá odio, rencor entre las personas, no habrá guerra. Así es, ¿no? Porque, a ver, un ladrón está acostumbrado a robar, ¿no? A su prójimo. Pero dime, ¿tú te robarías? No, Miss. Lógico, ¿no? ¿Tú te agredirías? ¿Tú te ofenderías? ¿Tú te golpearías? Sí, No. No. Por eso es que Dios dice, para que tú no hagas todo eso, tienes que ser uno solo con tu prójimo. Porque ahí, en el otro dice, tú y tus padres son personas distintas. ¿Tú y tus padres son personas distintas? Sí. ¿En qué?
¿En qué son distintas? Ustedes van a Ella es más responder. grande. Ustedes van a responder, ¿por qué? Porque ustedes conocen a sus padres, ¿no? Sí, Miss. Tú y tus padres, ¿son personas distintas? ¿En Sí. qué? Sí, Miss. En el color de piel. Miss, en que él es adulto, yo soy niño aún. Ok. Estamos hablando en lo físico, ¿no? Ah, ya, lo físico. Ah, ya. ya. ¿No? Porque ustedes se están refiriendo a lo físico, ¿no? Obviamente no son iguales. ¿Por qué? Porque papá es más grande, es adulto. Yo soy un niño, una niña. Camina más rápido. También, ¿no? Entonces, acá lo que te está preguntando es sobre las emociones, ¿no? Si tu papá es igual a ti. ¿Son personas iguales? ¿Son personas distintas? ¿Los dos son cariñosos o no son cariñosos? Sí, Miss. O de repente Yo papá es sé un que- poco más serio. Y de repente por ahí ustedes no, ustedes son más juguetones. ¿A qué? ¿En qué son distintos? ¿Mm? Ustedes me van a poner ahí. Si quieren compararse con papá, lo hacen con papá. Si quieren compararse con mamá, se comparan con mamá. Miss, en la otra pregunta dice, ¿son una sola familia? ¿En qué se nota? Creo que Dice, dice. ¿son una sola familia? Está hablando de su familia, el núcleo familiar. ¿Son una sola familia? No. ¿No? ¿Son una sola familia? ¿En qué se nota? Porque siempre estamos unidos y nos apoyamos. Ah, ustedes van a responder. ¿Son una sola familia? Sí. Sí. ¿En qué lo notan? Como lo que tú me estás mencionando. Como lo que tú me estás mencionando, ¿no? ¿En qué lo notas? Porque somos uno solo. ¿De acuerdo? Dice la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes cuando digo todos? Dice, todos en nuestra familia debemos ser uno. A mí que seamos uno y que no nos peleemos entre la familia. Muy bien, por ahí va, ya están entendiendo el tema. Qué bueno, ¿no? Acá justamente estamos hablando de la unidad, ¿no? La unidad. Si tú eres uno solo con tu prójimo, lo mismo tiene que pasar en familia, ¿no? No pelear con el hermano o con la hermana, ¿no? No de repente no hacer renegar a mamá, a papá, obedecerlos. Entonces, Miss, ¿qué entiendes? Un momentito, ¿qué entiendes cuando digo que todos en nuestra familia debemos ser uno solo? Que también que cuando haya problemas, todos participen, ¿no? Que todos participen ante el problema. Por ahí de repente, a papá lo despidieron del trabajo. Entonces todos apoyar a papá, ¿no? Darle ánimos y decirle que no hay problema. ¿Por qué? Porque todos van a apoyar. Por ahí Ana Karina va a dar sus ahorros, todo lo que ha juntado para poder para que los gastos sean cubiertos, ¿no? De repente por ahí apoyar en la limpieza o hacer tantas cosas en familia para poder apoyar cuando hay algún problema, ¿no? Si de repente por ahí también el problema es de salud, todos también deben apoyar como familia, ¿no? Cuidarse, tomar la medicina, protegerse entre ustedes, entre hermanos, los padres a los hijos y los hijos también a los padres. Si mamá está enferma y papá está trabajando todo el día, ¿a quién le corresponde ayudar a mamá? a nosotros. A los hijos, ¿no? Una ayuda siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque todo eso se da en familia. Miss Sí. Edith, Te escucho, Andy. yo quiero poner en que nosotros en que no nos peleemos como familia que somos. Claro, también, ¿no? Ustedes ahí me van a colocar, lo que ustedes entienden en lo que es la unidad familiar, ¿no? Que en la familia tienen que ser uno solo. Vamos a la siguiente. Dice, si nuestra familia está bien en unidad, que es una sola, dice, como quiere Jesús, ¿qué ejemplos debe dar a los vecinos? Hagamos de cuenta que ustedes son una familia, ¿de acuerdo? Y ustedes como familia que quiere Dios, que quiere Jesús que seamos, ustedes como familia, ¿qué ejemplos les pueden dar a los vecinos? ¿Qué ejemplos pueden dar?
Que sean compas. Que sean, perdón. Que sean amigos, Miss. No te escucho, mi amor. Me dice que son compañeros. Que sean compañeros, ya. Pero en lo que es con los vecinos, ya no tendrían compañeros, ¿no? Porque compañeros es en trabajo o en el colegio. Si es Miss, hablando yo de la creo- comunidad, vendría a ser solidario, ¿no? ¿No? ayudar a los vecinos, Miss. Apoyar del uno a otro. Ayudarse el uno al otro. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos ustedes pueden dar a los vecinos? Cuidarse del uno al otro. Cuidarse, muy bien. A la gente que lo necesita. Ujú. También podemos demostrar de repente, podemos dar el Miss, ejemplo de la ayudarse en uno a otro a la gente que más necesita. Ayudar al También. prójimo. Entonces entramos ahí en la solidaridad, ¿no? Ser solidarios con los vecinos. De esa manera nosotros vamos a poder dar un buen ejemplo como familia, ¿no? Si de repente por ahí una familia, la familia de mi vecino tuvo, no sé, una pérdida, entonces se apoya, ¿no? Nosotros como familia unida vamos y apoyamos al vecino. O de repente también nosotros podemos, ustedes en este caso, ¿cómo pueden darle el ejemplo a los vecinos, a los vecinos más pequeños? De repente mostrando obediencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería si de repente Jerico está afuera jugando? Su mamá sale y le dice, Jerico, cómprame una bolsa de pan. Y Jerico dijo, ay, mamá, le va a decir. ¿Qué está demostrando? ¿Está dando un buen ejemplo a los vecinos de la calle? Ay, no, Miss, va a pensar que es así, entonces los demás que le están viendo van a ser igual. Claro, lo van a copiar. Y Entonces, más bien los bebitos, Miss, los Así adultos ya es. son adultos. entonces, por eso es que ustedes tienen que dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a imaginarse, ¿qué ejemplos pueden dar a los vecinos? ¿De acuerdo? Que no sean egoístas. También. Entonces, Miss, chicos, ¿verdad? Usted mandó otra foto, Miss. esta foto. ¿Mandó? Sí, esta. ¿Cuál? Compártalo, por favor. Ya, un momentito. Bien, esta es la segunda hojita, chicos. Ustedes van a leer esto, ¿sí? Van a leer esto. Es un texto referente a las misiones, ¿no? Trabajamos por las misiones. ¿Qué sabemos de las misiones? Vamos a leer acá, dice. Me contaba un sacerdote que de niño él quiso ser misionero. Soñaba con vestir una sotana blanca, un casco blanco y una cruz. ¿Qué misionero, Miss? Vamos a escuchar para ver qué es un misionero. Un casco blanco y una cruz en el pecho, ¿no? Viajar en canoa por los ríos de África y evangelizar a todos los habitantes del continente. Eso es un misionero. Un misionero es la persona que viaja por todos lados del mundo evangelizando. ¿Qué es evangelizar? ¿No? ¿Ese es el caso de Perú? Claro, acá en Perú también hay muchos misioneros. ¿Quieren misioneros, Miss? Yo he visto unos misioneros así, pero gringos, altos, con Biblia. Ah, también. Pero yo conozco un misionero que es moreno. Así que solamente gringos no hay. Hay misioneros de muchos colores. Entonces, misionero. ¿Qué es un misionero? Un misionero se le dice a la persona que va en varios pueblos, va de pueblo en pueblo, va de zona en zona, de país en país, evangelizando. ¿Qué es evangelizar? Profesar la palabra de Dios. Entonces, dice, contaba un sacerdote que de niño él quiso ser misionero, ¿no? ¿Quién quería ser misionero? El niño. El sacerdote de niño, ¿no? Dice, me contaba un sacerdote que de niño él quiso ser un misionero. Soñaba con vestir una sotana blanca, un casco blanco y una cruz en el pecho. Viajar en canoa por los ríos de África y evangelizar a todos los habitantes de ese continente. ¿A quién quería evangelizar? ¿A qué continente? África. A África, ¿no? Dice, llegó a ser sacerdote y reía de esa ilusión.
que tenía de niño, porque ahora su misión la cumplía en el Perú. Actualmente trabajaba entre los pobres de nuestra sierra, viajaba de comunidad en comunidad y en tiempos de violencia que vivimos lo hizo bajo amenazas. ¿Yo puedo leer, Miss? Claro, continúa. Trabajamos por las misiones. ¿Qué sabemos de las misiones? Me contaba un sacerdote que de niño él quiso ser misionero. Soñaba con vestir una sotana blanca, un casco blanco, una cruz en el pecho, viajar en canoa por los ríos del África y evangelizar a todos los habitantes de este continente. Llegó a ser sacerdote y reía de esta ilusión de niño porque ahora su misión la cumplía en el Perú. Actualmente trabaja de los pobres de nuestra sierra. Viaja de comunidad en comunidad y en tiempos de la violencia que vivimos lo hizo bajo amenaza. Otro seminarista que vino de Europa a terminar sus estudios de sacerdote misionero me decía, cuando me dijeron que viajaría como misionero al Perú, me imaginaba que vendría a la nación donde la gente tenía muchas necesidades de vestido, alimentación y educación. Cuando le pregunté, ¿y ahora que estás como misionero en el Perú, qué te parece? Sonriendo me dijo, fui tonto, no conocía cómo era el Perú, pero te digo que mi parroquia está en un pueblo joven y hoy mucho que hacer. La gente es cariñosa y amable. Siento que soy sacerdote a tiempo completo y me siento feliz de ser misionero en tu tierra. Aquí estamos viendo, ¿no?, que esta persona conoció, ¿no?, ese sacerdote ya adulto, ¿no?, conoció a otro misionero, otro sacerdote misionero que también estaba estudiando, ¿no?, para ser sacerdote. Ahora, dice que este otro sacerdote misionero, ¿de dónde venía? De Europa, ¿no? De Europa, ¿no? Y cuando le dijeron que iba a venir para Perú, él se imaginaba que era una nación pobre, donde había necesidad, ¿no?, que no tenían vestimenta, no tenían alimentación y tampoco educación, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Y ahora que estás acá en Perú, dice, ¿qué te parece? ¿No? ¿Encontraste lo que pensaste? Le dice. Y él le dice, fui tonto, dice, ¿no? No conocía cómo era Perú, pero te digo que mi parroquia está en un pueblo joven. Es un pueblo joven, un pueblo casi pobre, se podría decir, ¿no? Y hay mucho que hacer, o sea, hay necesidades de todas maneras, ¿no? La gente es cariñosa y amable, ¿no? Y él dice, ahora siendo sacerdote a tiempo completo, siento que soy feliz de ser misionero acá en Perú, ¿no? Esta es una historia de dos sacerdotes misioneros. Entonces, ¿qué es un misionero? Es una persona que viaja de pueblo en pueblo, nación en nación, de país en país, evangelizando. Evangelizando. Entonces, ahora, dice, ¿qué idea tienes tú de las misiones? ¿Qué ideas tienes? Miss, que para ir a conocer otros países que son más humildes. ¿Qué quiere decir, Miss? ¿Qué quiere decir, Miss? A ver, tú dime, ¿qué piensas de las misiones? ¿Qué son las misiones para ti? Miss, la misión es para... ¿Tiene que entrar a una iglesia? Miss, apoyar a los más necesitados. Apoyar a los niños. Miss, Ya. las misiones para mí son órdenes que recibimos de una persona para hacer un trabajo y Muy tenemos... bien. Muy bien, por ahí va, muy bien. ¿Qué son las misiones? Nosotros cuando escuchamos unas misiones, por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a un videojuego, ustedes tienen una misión, ¿verdad? Ah, sí, Sí, visitar a todos los monstruos. Ajá, esa es una misión, por ejemplo, ¿no? Así En un videojuego, todo videojuego tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Destruir a los monstruos, armar Matar a los monstruos que son zombies. rescatar a la princesa, pasarse puede ser también una misión. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por misión?
Miss, que hay misiones Que en tenemos que todo el ayudar a mundo. otra persona. Miss, que tenemos que ayudar a otra persona. Ya, ustedes me van a colocar lo que ustedes piensan sobre las misiones. ¿Sí? Sí, Por sí. ejemplo, yo que entiendo sobre misiones, yo entiendo que las misiones son retos, por ejemplo. ¿No? Sí. Retos que debemos cumplir. ¿No? Entonces, es lo que Queremos yo cumplir pienso sobre y las misiones. nos darán Ustedes algo a van a cambio, escribir Nos un darán momentito. algo a cambio. Y te darán algo a cambio, ¿ok? Si tú piensas que esas son las misiones, tú lo escribes en esas líneas, ¿de acuerdo? Son Sí, opiniones, yo- chicos, yo opiniones que solo puedo ustedes van a escribir ahí. Ahora, dice, segunda pregunta, Miss, ¿quiénes son los misioneros? Los misioneros de esta teoría, Ya, hablemos del tema entonces. ¿Quiénes son los misioneros? Porque acá nos dijo, ¿no? Miss, ¿me puedes repetir de nuevo? el niño que quiso ser, era un sacerdote. ¿Quiénes son los A ver, misioneros? a ver. Todos están hablando a la misma vez y no estoy entendiendo. Y creo que tampoco han Ya, entendido Miss, la pregunta. esa hay que levantar la mano. ¿Sí? La pregunta es clara, chicos. ¿Quiénes son los misioneros? ¿El joven y el adulto? ¿Sí? ¿Quiénes son los misioneros? Las Que personas que viajan van, a todo el mundo. muy bien, las personas que Que viajan ayudan por a los todo el mundo necesitados. Sando. ¿No podría repetir? No se escucha con tanta bulla. Sí, chicos, por favor, escuchen primero para que puedan poder entender la respuesta, ¿no? Ya, Miss. ¿Quiénes son los misioneros? Los misioneros son esas personas que viajan por todo el mundo evangelizando, ¿no? Y, ¿sí? Entonces, eso es ser misionero. ¿Quiénes son los misioneros? Todas esas personas que viajan de un punto al otro, de un pueblo a pueblo, de comunidad en comunidad, de país en país, evangelizando. En el Perú hay misioneros, sí, Miss, sí hay. Acá justamente estaba la pregunta que me habían hecho, ¿no? ¿En el Perú hay misioneros? Sí hay, Miss. Hay misioneros. Hay misioneros. Por ahí me decían, Miss, yo conozco misioneros rubios. También hay morenos. Sí, yo un día vi a dos misioneras. Miss, hay una iglesia que se llama Biblia. Ujú. Misión. Miss, hay una Escucho. iglesia que se ya, Miss. Hay una iglesia que se llama Movimiento Misionero Mundial. Ah, sí, hay muchas iglesias que incluso llevan ese nombre, ¿no? Bien, chicos. Acá ustedes me van a responder a estas preguntitas, ¿ya? Miren que lo hemos mencionado ya. No se preocupen, si por ahí ha habido algún inconveniente con el audio, cuando ustedes están hablando, ya saben, chicos, cuando la profesora habla, ustedes tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo doy las respuestas y ustedes ni siquiera me entienden. Miss, A veces vamos ustedes con me dan- computación. A veces ustedes me dan sus respuestas muy bien, pero tampoco las puedo escuchar con tanto ruido. Pero no se preocupen, chicos, esto está siendo grabado y esto lo voy a subir a Cubicol. Y Miss, también una lo pueden revisar en la tarde para que también puedan saber las respuestas que hemos Miss, dado el día de hoy. Dime, Ana Karina. por si acaso tendrá la hoja de mis datos, porque a la hora que mi mamá su celular lo flashearon, se perdió la hoja. Ah, ya, Y sí, no sí lo sé tengo. dónde está. ¿Y a mí me lo podría enviar? Sí, claro, te lo mando el personal, ¿ya? Ya. Yo lo Ya, tengo. Miss. Bien, chicos, entonces, esto es todo en el área de religión. ¿De acuerdo? Mandar un mensaje si